Yo les voy a hablar sobre el segundo examen del tema 2 al 7. Comenzamos con el impuesto sobre la renta. El concepto de renta ha evolucionado de manera experimental, tanto como en la parte de la doctrina como en la legislación. En este sentido, el estudio del concepto de renta es muy amplio. Este ha pasado por varias etapas o escuelas, pudiendo destacar a la escuela de renta igual al producto, la escuela de renta igual al flujo de riqueza desde terceros y la escuela de renta igual al consumo más el incremento patrimonial. La escuela de renta igual al producto. Los exponentes de esta escuela consideran a la renta como una riqueza nueva que proviene de terceros y que ingresa al patrimonio del contribuyente. Esta escuela admite cualquier tipo de ingreso y por eso es necesario conocer sus características, a saber, la renta es un producto, proviene de una fuente y la fuente debe ser relativamente estable o permanente. La renta debe ser neta y bueno, seguidamente la escuela de renta igual al flujo de riqueza desde terceros. El concepto en esta escuela es más amplio que el anterior, puesto que considera que todos los ingresos que constituyen la riqueza nueva que fluye desde terceros al contribuyente tendrá el carácter de la renta, independiente de duración y habilitación de su fuente. La escuela de renta igual al consumo más el incremento patrimonial. Esta teoría abarca, al igual que la escuela anterior, dentro de los conceptos de renta, los ingresos de ganancias ocasionales o eventuales y ganancias de capital, pero abarca también los aumentos de patrimonio derivados del juego, así como la herencia, legados y donaciones. Bueno, una definición. Definir el término renta no es tarea fácil, puesto que conlleva establecer relaciones con diversos elementos de la ciencia económica y financiera. Existen varios autores que intentan darle la interpretación a la misma. La imposición de la renta. El impuesto sobre la renta como un instrumento de justicia fiscal. El sistema tributario venezolano ha ido evolucionando y madurando paulatinamente para así lograr la integración entre las características de los tributos que la conforman y las particularidades y necesidades económicas del país. El impuesto sobre la renta como impuesto directo se ha presentado como el símbolo de justicia fiscal, al grabar con mayor precisión la capacidad constructiva de los particulares a mayor ingreso y mayor impuesto. También se ha considerado como un instrumento indispensable para llevar a cabo una justa distribución a la riqueza. El impuesto sobre la renta puede ser el producto de trabajo bajo la relación de dependencia o producido por el ejercicio de una profesión liberal. Los enriquecimientos provenientes de la cesión, del uso o goce de bienes muebles o inmuebles, incluidos los derivados de regalías y demás participaciones análogas y los dividendos. La ley de impuestos sobre la renta en Venezuela es uno de los instrumentos legales de mayor recaudación de ingresos no petroleros por parte del gobierno nacional. Por esta razón, ha sido objeto de innumerables reformas significativas, con el objeto de aceptarla no solo al proceso de inflacionario que desde hace algunos años viene afectando a la economía del país, sino también para estimular la inversión nacional y extranjera proporcionada por una seguridad jurídica. La Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 1, los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o especie causarán impuestos según las normas establecidas en la ley. Salvo la disposición de lo contrario de la presente ley, toda persona natural o jurídica residente domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingreso esté situada dentro del país o fuera de él. Impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, IVA, es un tributo que agrega la
enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes y servicios, aplicable en todo el territorio nacional, que deben pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o, de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que en su condición sean importadores de bienes habituales o no fabricantes, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes que realicen las actividades definidas como hechos disponibles. En la misma ley, esta definición desprende el artículo 1. Sus características es un impuesto indirecto por cuanto se puede trasladar, ya que grava actos o situaciones accidentales como los gastos y consumos o bien la transferencia de riqueza, ya que al comprar un bien o servicio resulta totalmente indiferente que esté detrás. Es un impuesto plurifacético, no tiene carácter acumulativo, es autorregulador. Debe existir la regresividad en el hecho imponible y alícuota. Impuestos estadales. El Estado, este concepto es íntimamente ligado con la soberanía y el soberano, de cómo se origina el poder y cómo este toma su forma, que es evidente a través del Estado. La noción del Estado aparece por primera vez en nuestro país en la Constitución de Estados Unidos de Venezuela en el año de 1864, como consecuencia de los hechos que desbocaron en el triunfo de la Revolución Federal. El Estado se define como un ente social que se forma cuando en un territorio determinado se organiza jurídicamente un pueblo que se somete a la autoridad del gobierno. ¿Cuáles son sus funciones? Estas son amplias y diversas. A través de muchas actividades logra sus fines. Función legislativa, expresión del órgano y manifestación de soberanía que tiene la facultad de hacer leyes. En Venezuela se ejercen a través de los entes legislativos nacionales, Asamblea Nacional, estadales, Consejo Legislativo Estatal y municipales, Consejos Municipales. Estados federales. Es la unión permanente de dos o más estados, en las que cada uno de ellos conserva solamente la autonomía interna y transfiere la independencia exterior a un ente central. Por lo tanto, el Estado federal constituye una sola persona desde el punto de vista internacional o como tal actúa en el exterior, pero a nivel nacional son independientes. Federación es una forma de Estado descentralizado y contrario al Estado unitario, que reconoce la existencia de entidades políticas territoriales o potestades políticas autónomas. Impuestos municipales. Se consideran impuestos municipales el impuesto sobre las actividades económicas de industrias, comercios, servicios o índole similar, el impuesto sobre los espectáculos públicos, el impuesto sobre los vehículos, el impuesto sobre las apuestas ilícitas, el impuesto sobre la propaganda y publicidad comercial, el impuesto sobre los inmuebles urbanos, que vienen a ser un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Se le denomina también derecho de frente o impuesto de catastro. El impuesto sobre inmuebles urbanos. Uno de los impuestos de mayor importancia es el ordenamiento jurídico tributario del municipio. Es sin lugar a duda el que grava la propiedad inmobiliaria urbana y que al cabo del impuesto a las actividades económicas, comercios, industrias, servicios de índole similar, es tal vez de la extracción que más genera recursos del municipio. Hecho imponible. Según el Código Orgánico Tributario del 2001, el artículo número 36 define el hecho imponible o generador de tributos de inmuebles urbanos, que consiste en la situación de ser propietario o títulos de derecho real que permiten el disfrute de la renta. Esta fue toda mi exposición, espero que le haya gustado. Gracias. Luisana Colino.